El 3 de agosto de 2016, por la mañana, encontraron un coche abandonado en el aparcamiento junto al sendero Tioga Road, en el Parque Nacional de Yosemite. Pertenecía a Eliza Morrison y Owen Griffiths, dos jóvenes enamorados de 18 años que se habían ido de excursión durante una semana y debían regresar al cabo de 7 días. No se comunicaron con nadie y desde entonces nadie los ha vuelto a ver. La operación de búsqueda duró semanas, helicópteros, perros rastreadores, cientos de voluntarios. Pero el rastro se perdió en las montañas, dejando solo una prueba: un trozo del jersey rojo de Eliza que quedó enganchado en una rama en lo profundo del bosque. 7 años después, en lo profundo del Valle de Grizzly, encontraron un cráneo clavado a un árbol con un clavo forjado. Los expertos confirmaron que era Owen. Eliza Morrison y Owen Griffiths eran conocidos en su círculo de amigos como inseparables. La joven de 18 años de San Francisco y el chico de 19 años, hijo de una familia de guardabosques, planeaban un viaje de una semana por el Parque Nacional de Yosemite. Para ellos, iba a ser un símbolo de libertad, su primera excursión juntos sin el control de sus padres, sin llamadas telefónicas ni prohibiciones. Partieron el 27 de julio de 2016. A las 8:40 de la mañana, una cámara de una gasolinera en la ciudad de Oakhurst captó su Ford Escort blanco. En el vídeo se ve a Owen salir del coche, llenar el depósito y comprar agua, barritas energéticas y pilas para la linterna en la tienda. 15 minutos después, la pareja vuelve a ponerse en marcha hacia las montañas. Esa fue la última vez que personas ajenas a ellos los vieron con vida. En el aparcamiento junto al sendero Tioga Road, dejaron el coche y se registraron en el libro de visitantes. La entrada dice: Objetivo, 7 días, ruta al Valle Grizzly. Junto a ella, sus firmas y la fecha aproximada de regreso, el 5 de agosto. En ese momento, nada hacía presagiar la tragedia que se avecinaba. Los primeros días actualizaron activamente sus redes sociales. Cada día publicaban fotos de rocas, ríos, bosques de pinos y caras felices. En una de las últimas fotos, fechada el 1 de agosto a las 5 de la tarde, aparecen sentados en una roca junto a un estrecho arroyo. Oren con la cámara en la mano y Eliza riendo y protegiéndose los ojos del sol. Era su 5.º día en las montañas. Después de eso, las actualizaciones cesaron. Cuando pasó una semana y el 5 de agosto no regresaron, sus familias dieron la voz de alarma. A las 10 de la mañana del 6 de agosto, los empleados del parque encontraron su Ford en el mismo lugar donde lo habían dejado. El coche estaba cerrado con llave y dentro había ropa de recambio, un cargador de teléfono y varias botellas de agua. Eso significaba que tenían intención de volver. A las 4 de la tarde de ese mismo día, se puso en marcha una operación de búsqueda a gran escala. Se movilizó un helicóptero Bell 407, se incorporaron guías caninos y más de 100 voluntarios. En las primeras reuniones informativas, los equipos de rescate comunicaron que el último rastro fiable conducía hacia un pequeño arroyo que se dividía en varios ramales. Allí, los perros aún podían seguir el rastro, pero a los pocos cientos de metros, este desaparecía. Es como si la tierra se los hubiera tragado, anotó el guardabosques Dennis Harper en su informe del 7 de agosto. El 18 de agosto, tras 11 días de búsqueda, se encontró un único hallazgo en lo profundo del bosque. La voluntaria Sarah Blake, residente en Mariposa, encontró un trozo de tela roja en una rama espinosa de pino. Los expertos confirmaron que se trataba de una parte del jersey que Eliza llevaba en la excursión, visible en sus fotos en las redes sociales. El objeto fue encontrado a más de 3 kilómetros de cualquier sendero oficial, en una zona de difícil acceso del parque. Este detalle no hizo más que aumentar el misterio. Si la pareja realmente se había desviado de la ruta, ¿cómo habían llegado tan lejos de los caminos señalizados? ¿Y por qué no había más objetos, ni rastro de campamento o fogata?
La versión oficial en ese momento era la siguiente: se perdieron, agotaron sus reservas de agua y comida, y posiblemente se vieron en apuros debido a un cambio brusco en el clima. Pero para sus familiares, esta explicación no era suficiente. El padre de Eliza, el empresario Mark Morrison, exigió que se continuara con la búsqueda y declaró a los periodistas: «Mi hija no podía simplemente desaparecer. Dejó un rastro y alguien lo borró». Agosto transcurrió en una búsqueda infructuosa. Se peinaron decenas de kilómetros de terreno, se realizaron tomas aéreas y se revisó con cámaras térmicas. Nada. Solo el silencio de Yosemite y un trozo de jersey rojo que recordaba que, en algún lugar de ese espacio despiadado, habían desaparecido 2 jóvenes. El 11 de agosto de 2016, la dirección del parque anunció oficialmente el cese de la fase activa de la operación de búsqueda. En el comunicado de prensa se indicaba: en 12 días se han inspeccionado más de 100 kilómetros cuadrados de territorio, se han utilizado aviones, cámaras térmicas y perros de búsqueda. No se han encontrado nuevas pistas. Para las familias, esta noticia sonó como una sentencia. Durante las primeras semanas tras la desaparición, los periodistas estuvieron las 24 horas del día frente a la sede de los guardabosques en Yosemite. El periódico Mariposa Gazette escribió: «Los adolescentes desaparecidos son un símbolo del amor que no resistió la prueba de las montañas». Los canales de televisión mostraban imágenes de Eliza con un jersey rojo y Owen con una cámara fotográfica. Pero en septiembre, el interés de los medios de comunicación se fue apagando. El padre de Eliza, el empresario Mark Morrison, se negó a aceptar la decisión de suspender la búsqueda. El 20 de agosto contrató a un detective privado de Los Ángeles, el ex policía Greg Sullivan. Durante un mes, este interrogó a más de 30 testigos y comprobó todas las rutas posibles desde el aparcamiento de Tioga Road hasta el Valle de Grizzly. En el informe de Sullivan, con fecha del 13 de septiembre, se indicaba: «La probabilidad de una desaparición accidental es mínima. Alguien se interpuso en su camino». Pero no había ninguna prueba confirmada. En otoño de 2016, Mark Morrison ofreció una recompensa de $50,000 por cualquier información sobre su hija. La policía recibió más de 40 llamadas. Algunos informaron de que habían visto a una pareja similar haciendo autostop en la carretera cerca de Fresno, otros que habían visto a una chica con una mochila roja en Nevada. Ninguna de las informaciones se confirmó. En enero de 2017, grupos de búsqueda privados contratados por los padres se unieron al caso. Peinaron zonas de difícil acceso fuera de las rutas oficiales, pero estas expediciones tampoco dieron resultados. Con el paso de los años, la esperanza se convirtió en una espera agotadora. En el archivo del sheriff del condado de Mariposa, el caso con el número 1608237 pasó a la sección de casos sin resolver. Los detectives cambiaron, no se recibieron nuevos materiales. En los informes anuales, el caso solo se mencionaba con una línea: sin resultados. Mientras tanto, en las ciudades alrededor de Yosemite, la historia de los amantes que huyeron a la eternidad se convirtió en leyenda. Los guías turísticos advertían a los recién llegados: no se salgan de los senderos, recuerden a Eliza y Owen. En las cafeterías se vendían postales de recuerdo con su última foto conocida junto al arroyo. Para los lugareños, esta tragedia se convirtió en un mito, parte de la severa fama del parque. Las familias vivían de otra manera. El padre de Owen, un antiguo guardabosques, subía cada año a las montañas en el aniversario de la desaparición. El 27 de julio de 2017, anotó en su diario: «He vuelto a recorrer todos los senderos, ni una sola pista. El bosque guarda silencio». El padre de Eliza vendió parte de su negocio y durante 2 años financió búsquedas privadas. Contrató perros rastreadores en Nevada y helicópteros en California. Pero cada vez los resultados fueron nulos.
Cuando en 2018 se agotaron los fondos, confesó en una entrevista con un periodista del San Francisco Chronicle: «He dado todo excepto mi vida y sigo sin tener nada». Cada aniversario era motivo para nuevos artículos. En agosto de 2019, el canal de televisión ABC7 emitió un reportaje titulado «La pareja que nunca regresó». En él aparecía la anciana madre de Owen, que decía: «Me parece que el tiempo se detuvo ese día». Pero según los informes oficiales, no había nada. No había nuevos testigos, ni nuevas pistas. El único artefacto, un trozo de jersey rojo, seguía siendo el único recuerdo material de su existencia en esas montañas. 6 años habían pasado hasta el verano de 2022. Para la sociedad, la historia se había convertido en parte del folclore. Para las familias, era una herida incurable. En los documentos, el caso figuraba como desaparición de 2 personas sin circunstancias confirmadas. En los corazones de los padres se llamaba de otra manera: espera interminable. Yosemite permanecía inalterable. Cientos de miles de turistas recorrían cada año los mismos senderos. Pasaban por los mismos arroyos donde vieron por última vez las sonrisas de Elisa y Owen. Pero el bosque no respondía. Mantuvo su silencio durante 7 años más. El 9 de septiembre de 2023, un grupo de botánicos de la Universidad de California partió en una expedición al Valle de Grizzly. Su tarea parecía rutinaria: registrar las poblaciones de especies raras de musgos que solo se conservaban en las zonas más húmedas del parque. El jefe del grupo, el Dr. Michael Gardner, diría más tarde en una entrevista: «Estábamos a varios kilómetros del sendero más cercano, allí donde casi nunca llegan los turistas. Solo los científicos que llevan años investigando esta zona». Hacia las 3 de la tarde, los investigadores salieron a una pequeña pradera en medio de un espeso bosque. Allí, entre la maleza, se alzaba un viejo pino, doblado por los años y los vientos. Justo al lado de él, vieron algo extraño. El joven estudiante de posgrado Aaron Lee, que iba delante, gritó de repente. A una altura de aproximadamente 2,5 metros, en el tronco del árbol, se veía un cráneo humano. Estaba clavado a la corteza con un clavo forjado macizo que, según los expertos, no tenía nada que ver con los modelos industriales modernos, sino que parecía hecho a mano, toscamente trabajado con un martillo. Alrededor del cráneo, en el suelo, yacían huesos. Estaban dispuestos en un círculo casi perfecto, como si alguien los hubiera colocado allí con precisión. Entre ellos había pequeñas falanges de dedos, costillas y varios fragmentos sin nombre que a primera vista podían pertenecer a una sola persona. Los científicos se retiraron e inmediatamente llamaron a los guardabosques. A las 4:30 llegaron los primeros empleados del parque y en 1 hora el área estaba rodeada con cinta amarilla. El departamento del sheriff del condado de Mariposa se unió a la investigación. Inmediatamente se tomaron fotografías del hallazgo. En las imágenes se ve que el cráneo estaba fijado de manera que el árbol no sufriera daños graves. El dendrólogo que más tarde examinó el pino confirmó que el clavo había sido clavado en una grieta natural del tronco. No parecía un acto fortuito, sino un intento de preservar el árbol, al tiempo que se convertía en portador de un espantoso exhibido. Esa misma noche, los huesos fueron recogidos y enviados al laboratorio forense de Sacramento. El cráneo fue cuidadosamente desmontado del árbol bajo la supervisión de los criminalistas. El procedimiento fue grabado fotograma a fotograma para evitar cualquier duda en el juicio. El informe de los expertos, con fecha del 12 de septiembre, indicaba: la forma, el tamaño y el estado de conservación de los dientes corresponden a un hombre de 19 años de origen europeo. 2 días después, el análisis de ADN dio la respuesta definitiva. Se trataba de Owen Griffiths. La noticia del hallazgo se difundió instantáneamente por los medios de comunicación. El periódico San Francisco Chronicle publicó el titular: «Desaparecido en Yosemite.
Cráneo clavado en un árbol. Las cadenas de televisión mostraron las mismas imágenes del pino en el Valle de Grizzly, donde los investigadores trabajaban bajo los focos. Para las familias fue una noticia devastadora. El padre de Elisa, al conocer los resultados de la autopsia, dijo a los periodistas: «Tenía la esperanza de que los niños estuvieran vivos en algún lugar. Esto es la peor confirmación». Los informes describían detalladamente el contexto. El círculo de huesos está formado con una precisión de centímetros, la huella de la mano de una persona que se tomó su tiempo para colocarlos. La disposición indica que se trata de un acto ritual. Para la policía, esto supuso un punto de inflexión. Lo que ayer era un caso de desaparición de 2 personas, ahora se ha reclasificado oficialmente como un caso de asesinato. El 13 de septiembre, la detective Sofía Reyes, nueva empleada de la Unidad de Delitos Graves, fue designada para coordinar la investigación. En su primera declaración, subrayó: «No se trata de una muerte accidental. Vemos indicios de preparación, símbolos y un enfoque metódico. Se hizo a propósito». Para Yosemite, esto significó una nueva ola de terror. El bosque, que ya guardaba la historia de los amantes desaparecidos, ahora revelaba uno de sus secretos. Pero el descubrimiento generó aún más preguntas. ¿Dónde está Elisa? ¿Quién clavó el cráneo al árbol? ¿Y por qué colocar los huesos en forma de círculo? Tras el hallazgo del cráneo de Owen, el caso se reclasificó oficialmente como asesinato. El 14 de septiembre de 2023, la Fiscalía del Distrito abrió una nueva investigación previa al juicio. La coordinación se encomendó a la detective Sofía Reyes, una antigua investigadora de Los Ángeles especializada en desapariciones en lugares de difícil acceso. Para ella, era la primera gran investigación tras su traslado a Mariposa. Sofía comenzó por el archivo del Servicio de Guardabosques del Parque Yosemite. Durante una semana, estudió decenas de informes antiguos que llevaban años guardados en armarios sin aparecer en las estadísticas oficiales. En muchos casos, los documentos tenían la marca «sin confirmar» o «sin continuación», pero eran precisamente esos los que suscitaban más preguntas. El informe del 19 de octubre de 2010 hablaba del hallazgo de un turista de Minnesota. En el sendero detrás de la cascada Illilouette se encontró un colgante hecho con plumas de ave y huesos pequeños. El objeto parecía un amuleto. Se entregó al guardabosques. No se encontró ninguna relación con ningún delito. Los documentos no indicaban si el amuleto se había examinado con más detalle. Otro caso data de agosto de 2012. 2 turistas informaron de que, en lo profundo del bosque, habían visto símbolos grabados en la corteza de los árboles. Los dibujos eran algo así como círculos con cruces y líneas incomprensibles. Los guardabosques lo consideraron actos de vandalismo, pero no buscaron a los delincuentes. Los símbolos fueron fotografiados y no se les dio mayor importancia. En 2014, 2 años antes de la desaparición de Elisa y Owen, un grupo de alpinistas entregó en la oficina del parque otro hallazgo: un anillo trenzado con tendones de animal, en cuyo interior se había entretejido cabello humano. La conclusión fue concisa: probablemente los restos de la extraña afición de alguno de los turistas. Reyes catalogó todos estos extraños objetos. En su nota de servicio del 17 de septiembre señaló: la característica distintiva es la repetitividad. Los hallazgos de diferentes años tienen motivos similares: plumas, huesos, tejidos, símbolos. No se trata de artefactos fortuitos. Probablemente alguien actúa de forma sistemática dentro del parque. Además de los documentos de archivo, Sofía revisó los informes internos de los guardabosques. Allí encontró informes sobre fuegos en las laderas. En varias ocasiones, durante la noche, los turistas se quejaron de haber visto luces de fogatas lejanas en zonas donde oficialmente no está permitido acampar. En 2015, una turista de Arizona habló de una figura que estaba de pie en la sombra entre los árboles y miraba nuestro campamento.
Los guardabosques lo explicaron entonces como un juego de luces y miedo nocturno. Para Reyes, todos estos informes encajaban en un cuadro. En un memorándum interno subrayó: una persona o grupo de personas desconocidas podrían haber vivido durante años en el territorio del parque, dejando símbolos y objetos de carácter ritual. Esto indica no solo la supervivencia en la naturaleza, sino también la observancia de una determinada fe o creencia. Consultó a un antropólogo de la Universidad de Berkeley. Tras examinar las fotografías de los amuletos y símbolos tejidos, este sugirió con cautela: puede tratarse de un intento de imitar las antiguas tradiciones de las tribus locales, pero el estilo es demasiado caótico. Se trata más bien de una interpretación o invención de una persona moderna que de un ritual auténtico. Mientras tanto, el laboratorio confirmó otro detalle. Entre los huesos encontrados junto al cráneo de Owen había varios fragmentos pequeños que definitivamente no pertenecían al hombre. Probablemente podían ser de mujer, pero la identificación definitiva requería tiempo. Esto significaba que alguien había colocado deliberadamente huesos ajenos junto a sus restos. El 20 de septiembre, Sofía habló en una rueda de prensa. Ya no podemos hablar de una simple desaparición. Tenemos pruebas del asesinato, pruebas materiales de carácter ritual y una serie de antiguos informes que indican que, durante muchos años, alguien dejó huellas de su presencia en Yosemite. Para el público, esto fue un shock. Lo que antes parecían leyendas y rumores sobre sombras en el bosque, ahora figuraba en los informes oficiales. Yosemite adquirió una nueva reputación. No solo era un lugar de desapariciones, sino también un territorio donde actuaba un culto desconocido o un solitario capaz de asesinar. El 22 de septiembre de 2023, la detective Sofía Reyes se dirigió a la pequeña ciudad de Oakhurst, situada en el extremo sur del Parque Yosemite. Allí vivía Arthur Lawrence, un antiguo profesor de historia, ahora jubilado y aficionado a investigar la cultura de las tribus indias locales. Su nombre aparecía repetidamente en las notas de los informes de archivo. Los periodistas y los científicos acudían a él cuando surgían preguntas sobre las antiguas leyendas de la región. Sofía lo conoció en la biblioteca local, donde estaba ordenando su propio archivo. Decenas de cajas con manuscritos y fotocopias de antiguos apuntes de campo. Lawrence aceptó de inmediato dar una explicación oficial. Su comentario quedó registrado en el acta. Contó que en esas montañas había vivido una pequeña tribu a la que él llamaba Abanichi, según antiguas tradiciones orales de otras comunidades indígenas. La tribu había desaparecido en el siglo XIX, disolviéndose entre pueblos más grandes, pero en la memoria quedaban fragmentos de leyendas. La principal de ellas era la historia del espíritu de las montañas. Según Lawrence, este espíritu personificaba el propio espacio de Sierra Nevada, la roca, el agua y el silencio, que nunca perdonan la ruptura de la armonía. Los Abanichi creían que el amor o la pasión excesivos de los humanos podían desequilibrar el mundo. Por eso, para restablecer el equilibrio, existía el rito de los dones del silencio. Su esencia: la tribu llevaba a la pareja de enamorados al interior del bosque. El joven y la joven eran sacrificados, pero no en el sentido habitual. Sus cuerpos eran devueltos a la tierra. El cráneo del hombre se clavaba o se colgaba de un árbol para que los espíritus lo vieran y mantuvieran la unión de las dos almas más allá del mundo material. Los restos de la mujer se dejaban en la tierra, rodeados de piedras o huesos. Así, su amor duraba para siempre, pero ya sin suponer una amenaza para las personas, leyó Lawrence de sus propios apuntes. Sofía anotó sus palabras en el acta. En su nota oficial, subrayó: la coincidencia entre la leyenda y la forma en que se encontró el cráneo de Aries es demasiado evidente como para ignorarla. Sin embargo, el propio Lawrence advirtió de inmediato: es un mito. No es seguro que se haya practicado literalmente en algún momento. Podría haberse exagerado
o distorsionado de generación en generación. Recalcó que no hay pruebas arqueológicas que confirmen la autenticidad de tales rituales. Para la policía, esta consulta tenía dos caras. Oficialmente, se registró como información de referencia que no confirma los hechos. Pero para Reyes era importante otra cosa. Alguien podía conocer esta leyenda y recrearla conscientemente en la actualidad. Revisó antiguos materiales periodísticos y descubrió que en los años 90, la publicación local Sierra Journal publicó una serie de artículos de Lawrence titulados Mitos y sombras de Yosemite. En ellos se describían con detalle las leyendas sobre los dones del silencio. Estos números estaban disponibles en bibliotecas e incluso en archivos digitales. Esto significaba que cualquiera que estuviera interesado en las historias místicas sobre el parque podía leerlas y utilizarlas como guión. Mientras tanto, el laboratorio confirmó que entre los huesos encontrados cerca del pino había al menos dos perfiles biológicos diferentes. El segundo podría pertenecer a una mujer, pero el ADN estaba demasiado deteriorado para una identificación definitiva. Esto acercaba aún más el hallazgo a la leyenda descrita: un cráneo masculino en el árbol y restos femeninos a su lado. El 24 de septiembre, Reyes presentó un informe interno en el que señalaba: la versión de una imitación moderna de un mito antiguo es viable. Es necesario averiguar quién podría haber tenido acceso a los materiales y conocimientos etnográficos pertinentes. El motivo probable es la creación de un ritual propio que reproduce una tradición imaginaria. Por la noche de ese mismo día, el canal de televisión local ABC 30 Fresno emitió un reportaje titulado ¿El asesino imita rituales antiguos? Para la opinión pública, el caso adquirió una nueva dimensión. De desaparición trágica, pasó a ser una historia sobre un posible culto que revivió la leyenda de una tribu desaparecida hace mucho tiempo de estas montañas. Yosemite, que siempre había sido un símbolo de la naturaleza salvaje, ahora se percibía como un lugar donde, a la sombra de los pinos, no solo podía vivir el silencio, sino también el recuerdo de oscuras costumbres. Y lo peor era que alguien había utilizado ese recuerdo para cometer un crimen moderno. Tras consultar con Arthur Lawrence y la leyenda de los dones del silencio, la investigación cobró un nuevo impulso. El 25 de septiembre de 2023, la detective Sofía Reyes organizó un nuevo rastreo de la zona del Valle de Grizzly, donde se encontró el cráneo de Owen. Ahora, los buscadores tenían otra misión: buscar no solo rastros de personas, sino también posibles lugares rituales. El grupo estaba formado por criminalistas, guardabosques y 2 espeleólogos de la universidad, a los que se invitó especialmente para examinar las grietas de las rocas. Hacia las 11 de la mañana, uno de los grupos llegó a un estrecho arroyo que formaba una pequeña cascada. A primera vista, parecía insignificante. Tenía unos pocos metros de altura y el arroyo se escondía entre paredes de piedra. Pero cuando el espeleólogo Jason Carver se acercó, vio una cavidad oscura detrás de la cortina de agua. A las 12:30, el grupo registró, detrás de la cascada, la entrada a una cueva. En el interior, todo estaba cubierto de hielo. El agua derretida goteaba constantemente de las rocas, creando una capa transparente en el suelo. La entrada era tan estrecha que tuvieron que pasar uno por uno. En los primeros informes oficiales, la cueva fue denominada cápsula congelada. La temperatura interior era inferior a 0, a pesar de que era un cálido día de septiembre. Los focos iluminaron las paredes y el equipo vio unos dibujos. Eran imágenes primitivas, pero reconocibles, las siluetas de 2 figuras cogidas de la mano. Más allá, había figuras dispersas, dibujadas con trazos gruesos, similares a las huellas de madera carbonizada. El artista forense describió en su informe: los dibujos simbolizan la unión de la pareja, tras lo cual recrean la escena de su separación. Es como un guión esquemático de un ritual.
En el centro de la cueva había una saliente de piedra que recordaba a un altar. Sobre ella había objetos dispuestos en un orden impresionante. 2 mochilas, 2 sacos de dormir, doblados como si fueran para una exposición. Junto a ellos, objetos personales, la pulsera de Elisa, la cámara de Owen, varias hojas de sus diarios. Y aparte, en una pequeña caja, un anillo de plata que, según la madre del chico, él había comprado un mes antes de la excursión para pedirle matrimonio a Elisa. Los investigadores anotaron en los informes: la disposición de los objetos recuerda a una exposición de museo. Cada cosa tiene su lugar determinado. No hay rastros de caos ni de prisa. Este momento fue una sorpresa incluso para los criminalistas experimentados. Uno de ellos, en una conversación informal, le confesó a un periodista: el asesino no solo les quitó la vida, creó un monumento a su crimen. Todos los objetos fueron fotografiados, descritos y empaquetados por separado. El trabajo duró más de 10 horas. Para el transporte, hubo que utilizar contenedores especiales a baja temperatura para mantener las condiciones en las que habían permanecido durante quién sabe cuántos años. Los informes registraron otro detalle importante. En las paredes de la cueva, además de los dibujos, había varios símbolos similares a los que Sofía había visto en las viejas fotografías de archivo. Círculos con cruces, líneas en forma de flechas. Esto confirmaba la versión de que la misma persona o grupo había actuado durante muchos años. Esa misma noche, el servicio de prensa del sheriff hizo una breve declaración. Se ha encontrado un objeto con posibles pruebas. No se darán a conocer los detalles. Pero al día siguiente, la filtración de información a la prensa provocó una oleada de titulares sensacionalistas. El Museo de Hielo de la Muerte en Yosemite. Ritual en la cueva. Para las familias, esta noticia supuso un nuevo golpe. La madre de Elisa dijo a los periodistas: imaginaba que habían muerto por accidente, pero pensar que alguien recogió sus cosas, las colocó, no puedo entenderlo. El 26 de septiembre, la detective Reyes escribió en su informe: tenemos confirmación de un acto ritual. Los objetos están colocados intencionadamente. Los dibujos indican una imitación consciente de la leyenda de Abanichi. El asesino actúa de forma metódica y decidida, probablemente desde hace muchos años. La cueva fue un punto de inflexión. No solo demostró que el asesinato fue planeado y simbólico, sino que también reveló que el criminal llevaba una especie de archivo, una exposición propia dedicada a las víctimas. Yosemite reveló otro de sus secretos, y ese secreto era como un espejo. En las paredes de hielo se reflejaba la obsesión ajena, que conservaba el recuerdo del crimen con fría precisión. Tras el descubrimiento de la cueva de hielo, el caso adquirió una dimensión completamente diferente. Sofía Reyes comprendió que el asesino no actuaba por casualidad ni por primera vez. Su presencia en el parque debía dejar huellas lógicas. El 27 de septiembre de 2023 se dirigió a los especialistas del Centro Nacional de Monitoreo Satelital para obtener los datos archivados de las imágenes térmicas de Yosemite de los últimos 10 años. El análisis llevó varios días. La muestra se redujo a áreas remotas, donde prácticamente no llegan los turistas. Y ya el 29 de septiembre, los técnicos registraron una extraña coincidencia. Cada año, aproximadamente a principios de octubre, en el mismo cañón, a 40 kilómetros del sendero más cercano, aparecía una pequeña pero clara señal térmica. Su naturaleza correspondía a una hoguera encendida por el hombre. No podía ser una coincidencia. Las coordenadas no coincidían ni con los campamentos oficiales ni con las rutas. En el informe interno se indicaba: probable presencia de una persona o grupo de personas que se encuentran sistemáticamente en un cañón de difícil acceso. La actividad se repite año tras año. El 30 de septiembre, Sofía organizó una expedición. El grupo estaba formado por 5 guardabosques,
2 criminalistas y 2 guías locales que conocían bien los senderos de montaña. Partieron al amanecer. El camino les llevó casi 6 horas, estrechos desfiladeros, empinadas subidas y ausencia de puntos de referencia. Hacia las 2 de la tarde llegaron a un edificio abandonado. Era una pequeña cabaña de madera con cimientos de piedra. Los guías lo reconocieron de inmediato. Eran los restos de una estación geológica construida a finales del siglo XIX, durante la fiebre del oro. Por fuera, la cabaña parecía medio derruida, pero el techo había sido reparado con tablas nuevas y las ventanas estaban cubiertas con hojalata. Alguien la mantenía claramente en buen estado. En el interior, los investigadores se encontraron con una imagen de larga estancia. A lo largo de las paredes había estantes con latas de conservas, la mayoría de las cuales tenían fechas de caducidad recientes. En una esquina había una estufa casera hecha con un barril metálico, junto a la cual había leña apilada. En el suelo había una cama cubierta con viejas pieles de animales. Pero el hallazgo más importante no fueron los objetos cotidianos. Sobre la mesa había un montón de periódicos y revistas viejos. Los recortes trataban un solo tema: la desaparición de personas en Yosemite. 20 años de historias, desde pequeñas notas en publicaciones locales hasta grandes reportajes en periódicos federales. Entre ellos, recortes sobre el caso de Eliza Morrison y Owen Griffiths. En una de las paredes colgaba un mapa del parque. Era casero. La base consistía en varias hojas pegadas entre sí, sobre las que había numerosas marcas hechas con rotulador negro. Algunos puntos coincidían con lugares conocidos por desapariciones. Otros eran desconocidos, marcados solo con cruces o círculos. En la estufa se encontró ceniza aún caliente. Esto significaba que el habitante había abandonado la cabaña hacía no más de unos días. En el informe se señala: las condiciones de la estancia indican un uso prolongado y sistemático del local por parte de una sola persona. No hay rastros de lucha ni de prisa. Probablemente, el ocupante abandonó el escondite voluntariamente tras sentir peligro. Para Sofía, este hallazgo supuso un punto de inflexión. Ahora estaba claro. No se trataba de un loco ocasional ni de delitos esporádicos. Alguien llevaba años siguiendo los casos de desapariciones, recopilando información y creando su propia base de datos. Al regresar esa misma noche al cuartel general, Sofía señaló en su informe: se ha descubierto el escondite de una persona desconocida que vive sistemáticamente en el territorio del parque. Los artefactos encontrados indican un interés directo en las desapariciones de turistas, incluido el caso Morrison Griffiths. Las cenizas frescas en la estufa confirman que la persona ha estado aquí recientemente y que puede estar al tanto de la investigación. La prensa recibió la filtración al día siguiente. Los titulares parecían el guión de una película. Una cabaña secreta en las montañas, el archivo del horror en Yosemite. Alguien coleccionaba desapariciones desde hacía años. Para el público, esto confirmó lo peor. En lo profundo del bosque realmente existe un habitante desconocido que no solo sobrevive, sino que rastrea metódicamente las tragedias ajenas. Tras el registro de la cabaña en el cañón, la principal prueba fue un pequeño cuaderno de tapa dura. Estaba en una caja debajo de la cama, camuflado entre latas de conservas vacías. A primera vista, las páginas parecían caóticas. Extraños símbolos que recordaban a ornamentos y signos similares a los que Sofía había visto en los árboles y en la cueva. Solo después de consultar con Arthur Lawrence quedó claro. Se trataba de un código creado a partir de antiguas leyendas de Abanichi. Trabajaron juntos durante una semana. Lawrence comparaba los símbolos con las leyendas y los criminalistas utilizaban un software para descifrar parcialmente el código. Al final, lograron descifrar el contenido. El cuaderno resultó ser un diario. El autor se hacía llamar Daniel Cross. En sus anotaciones describía su pasado.
un ingeniero electrónico de Sacramento que en 2010 perdió a su hija en un accidente de tráfico. El mundo se hizo añicos, escribió. Tras la tragedia, Cross renunció a su trabajo, a su familia y a la vida urbana, buscando sentido en los mitos y el silencio de las montañas. En el diario también se mencionaba a otra persona, el rastreador. Se trataba de un antiguo guardabosques que había sufrido un trauma psicológico tras una operación de rescate fallida. Se conocieron en las montañas y crearon lo que ellos mismos llamaban los Hijos de la Niebla. No era una secta propiamente dicha, sino más bien la unión de dos personalidades destrozadas que inventaron su propia fe. Se convencieron a sí mismos de que el amor era demasiado fuerte para un mundo condenado y que solo a través de un sacrificio ritual se podía preservar para siempre. Las páginas del diario describían con detalle los acontecimientos de agosto de 2016. Cross escribió cómo siguieron a una joven pareja que brillaba demasiado. Esperaron a que Elisa Morrison y Owen Griffiths se adentraran en el parque y entonces atacaron. A continuación, describía el ritual. El cráneo del joven debía clavarse a un árbol, el cuerpo de la chica debía dejarse en el suelo y sus pertenencias debían colocarse como prueba de su unión. En las notas se subrayaba: no los separamos, los unimos para siempre. Para la investigación, esto era una prueba directa de su implicación. Los nombres de Elisa y Owen no aparecían en el texto, pero la coincidencia de los detalles no dejaba lugar a dudas. La descripción de la ruta, el jersey rojo, incluso la mención de un pequeño anillo de plata en el bolsillo del chico. En las últimas páginas del cuaderno aparecían unas coordenadas. Sofía se las pasó a los agentes. El 30 de septiembre, el grupo especial se dirigió a las montañas de Sierra Nevada, lejos de Yosemite. Las coordenadas les llevaron a una remota cabaña de madera, escondida entre los picos rocosos. Pero cuando el equipo llegó, ya era demasiado tarde. La cabaña estaba en llamas. El fuego había consumido completamente el edificio y el techo se había derrumbado. El fuego no se extinguió hasta el amanecer. Entre los restos carbonizados se encontró un único esqueleto. El examen forense confirmó, gracias a las fichas dentales, que se trataba de Sledopit, un antiguo guardabosques. No se encontraron rastros de otra persona. Daniel Cross no estaba allí. No se pudo determinar la causa del incendio. Las llamas destruyeron todas las pruebas posibles. El informe de los expertos decía: probablemente el incendio se produjo como consecuencia del uso imprudente de la estufa o de materiales inflamables. La versión oficial, dada a conocer el 2 de octubre en la rueda de prensa del sheriff, era que el culpable era el rastreador, un solitario que actuaba por su cuenta. El caso se cerró, reconociendo formalmente la culpabilidad del fallecido. La comunidad puede estar tranquila. La amenaza ha sido eliminada, decía el comunicado. Pero para Sofía eso no era el final. En el diario de Daniel Cross, era él quien había propuesto la idea. Él era el cerebro y el rastreador solo el ejecutor. Y ahora Cross no estaba entre los restos. El cuerpo de Elisa Morrison nunca se encontró. Su destino seguía siendo desconocido. Reyes escribió en su informe personal: la versión oficial es conveniente, pero incompleta. Si Cross está vivo, puede seguir en las montañas. No sabemos si se detuvo tras la muerte de su cómplice. No sabemos cuántas historias más guarda Yosemite. Para el público, el caso estaba cerrado. Para Sofía, no. Y el silencio del parque volvió a ser tan opresivo como 7 años atrás, cuando los dos enamorados desaparecieron por primera vez.